Bueno, yo le aprecio mucho al doctor José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, que haya aceptado venir a este estudio porque pues se acaba de dar a conocer el informe, ¿no, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes. Al contrario, un placer estar contigo, Joaquín. Al contrario. Se dio a conocer el informe de la situación de los derechos humanos, que en el mundo es desastrosa. Sí. Y México sigue en el tema de conflicto de derechos humanos. Sí. No sé si aprobado o reprobado, pero muy baja calificación. Mira, el informe da cuenta de la situación de derechos humanos en el mundo entero, incluyendo en Estados Unidos, por supuesto. Lamentablemente, no hay buenas noticias que dar, porque en todos lados hay retrocesos y cuesta mucho encontrar buenas noticias en el ámbito de derechos humanos. Y desgraciadamente México no es una excepción. Aquí se siguen registrando atrocidades gravísimas. Mira tú, por ejemplo, el caso de las desapariciones de personas. Sí. El propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sacó un informe hace una semana que revela que solo en el último año, es decir, el 2019, donde él ha estado gobernando, se habrían producido más de 5.000 desapariciones en México. Esa es una cifra, pero yo te diría escandalosa, y que en total estamos hablando de un universo de más de 60.000 personas desaparecidas, con fosas comunes, con unos 37.000 cadáveres que no son identificados. Lo que hay que reconocer es que López Obrador, y en particular Encinas y Carla Quintana, le han puesto la mira a la identificación de los cadáveres, para hacer esfuerzos por dar con el paradero de los desaparecidos. Es decir, tratar de verificar los listados que existen de personas que no se sabe dónde están, con los cadáveres que han aparecido, con las fosas comunes. En eso se han producido algunos progresos. Pero lo que resulta curioso, y yo diría muy frustrante, es que al actual gobierno no le importe establecer quiénes son los responsables de estos hechos. ¿Cuánto le corresponden a los carteles? ¿Cuánto corresponden a las policías municipales? ¿En qué circunstancias han actuado coludidas estas fuerzas? ¿Cuántos, por ejemplo, le corresponden al ejército, a la marina? Esa es una gran incógnita. No hay una prioridad en ese sentido, y pareciera ser que al actual gobierno tampoco le importa conocer las circunstancias. ¿Por qué se ha producido este fenómeno en México? Las cifras no son menores, son cifras, yo diría, escandalosas, que dan como para calificar a México como una catástrofe en materia de derechos humanos, con un panorama desolador de más de 60.000 personas desaparecidas. Sí, ¿en cuánto tiempo? Está hablando de los 60, ¿no? Sí, no, pero ojo, digamos, el registro va desde el 64 hasta la fecha. Sí. Sin embargo, el grueso, el 98%, se desarrolla entre el 2006 y la fecha, siendo el año pasado un año donde, según el propio gobierno, habrían desaparecido más de 5.000 personas, se habrían cometido más de 32.000 asesinatos. Las cifras de homicidios son de las más altas que ha habido en los últimos años desde que hay registro de esta materia en México. El más alto. Así es. El 2019. ¿Y qué es lo que propone Human Rights Watch? Mira, si es que propone algo. No, nuestra propuesta es darle prioridad al tema. No basta con promesas, no basta con discursos. Esta situación no va a mejorar simplemente porque el presidente dice que va a mejorar, ¿no? Las cosas en derechos humanos no cambian por la voluntad de un solo hombre. Si no se construyen instituciones, si no hay prácticas nuevas, si no hay políticas públicas dirigidas con recursos serios, abordar estos problemas, no va a haber mejorías. Hoy día, por ejemplo, la Fiscalía está presentando un proyecto que es, yo diría, refundacional en materia de justicia. Es muy ambicioso, es una gran reforma judicial. Vamos a ver en qué medida esa reforma fortalece el Estado de Derecho o lo debilita. No tengo opinión al respecto, pero es perfectamente posible avanzar en las dos áreas. Por una parte, una reforma judicial que probablemente se requiere, y por otro lado también generar mecanismos que logran resultados concretos. Es que no puede ser de que el país se informa que hay 5.000 desaparecidos el año pasado y nada pasa. Y aquí todo el mundo mira para el otro lado,
¿no? Y el gobierno ya no entiende que esos desaparecidos son de Andrés Manuel, ya no son de Peña Nieto o de Felipe Calderón. La responsabilidad por el estado actual de los derechos humanos recae sobre los hombros del actual gobierno. Esas son las reglas del juego. Por ello, por ejemplo, se podría crear un grupo de magistrados especiales de la Corte Suprema. Eso depende de Saldívar, sí, el presidente de la Suprema Corte, que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura. De acuerdo al artículo 100 de la Constitución Política de México, el presidente de la Suprema Corte, que cumple también funciones en el Consejo de la Judicatura, sí, puede designar un grupo de magistrados que se encarguen de investigar, por ejemplo, el tema de los desaparecidos. El fiscal general, el doctor Hertz, con el que me reuní esta semana, también lo puede hacer. Puede, digamos, darle una prioridad importante con un grupo de ministerios públicos y fiscales federales abocados única y exclusivamente a este tema. ¿Cómo se lograron resultados en Argentina y en Chile en materia de desapariciones? Precisamente sobre estas vías, generando resultados sobre la base de la designación de magistrados y fiscales especializados en estos temas. Si no hay medidas concretas, la situación no va a mejorar y yo creo que va a seguir igual. Ese tipo de situaciones, antes de mejorar, siempre empeoran. Bueno, es que Joaquín, imaginarse un espectáculo más dantesco del que ha vivido México en materia de desapariciones y ejecuciones y fosas comunes es muy difícil. Los informes que nosotros hemos elaborado, que hacen investigaciones, por ejemplo, sobre la manera como han matado a la gente, sí, donde son unas cosas, pero te digo, dantescas, donde los han quemado, los han destrozado, han buscado la manera de eliminar todo rastro posible para que no haya ADN. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando se preguntará, bueno, pero esos son los carteles. Sí, pero eso es una presunción. Uno no puede simplemente lavarse las manos y decir, yo presumo que esta es una lucha de carteles contra carteles. Lo cierto es que nosotros sabemos que hay carteles, que hay policías que trabajan conjuntamente con estos carteles y también que hay ejército y marina involucrados en estas prácticas. Ah, sí, esto es muy grave, ejército y marina también. Así es, y lo decimos con responsabilidad porque hemos documentado esos casos. Bien, ¿qué opinión tiene Human Rights Watch de el nombramiento de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Mira, ese nombramiento ha sido muy cuestionado y fue muy, yo diría, muy polémico, no solo por la forma como se le designó, sino también porque hay grandes interrogantes respecto de las calificaciones que ella tendría para ocupar una responsabilidad tan importante como esta. Incluso más, la ley establece que uno no puede militar en un partido político, es decir, ya no entramos en una calificación subjetiva, sino que objetivamente habría impedimentos para este nombramiento. Pero está bien, ella ha sido designada, ya está en funciones, está ejerciendo sus funciones. Para nosotros el test, el examen, será el rendimiento, los resultados. Vamos a hacer un seguimiento de lo que es el récord de la Comisión Nacional, una institución demasiado importante para México en materia de derechos humanos, y vamos a verificar en qué se traduce su gestión. Lo hicimos en el pasado, hicimos un informe muy duro sobre la gestión de Soberanes en algún momento, y de los anteriores, la CNDH la venimos siguiendo de los tiempos de Carpizo, que la fundó, de los 90. Que fue el primero. Así es. Y trabajamos muy de cerca con esa instancia, que es muy importante, de tal modo que haremos lo mismo y esperamos que la nueva administración, las nuevas autoridades cumplan con los mandatos y ofrezcan resultados concretos que permitan aliviar la situación de derechos humanos en México. Pues doctor Vivanco, te aprecio mucho que hayas tomado la molestia de venir para hablar de este tema que es uno de los más preocupantes en la vertiente de la inseguridad y la violencia. No, al contrario. Desaparecidos. Yo he dicho aquí que en ninguna democracia del mundo hay 33,000 homicidios dolosos en un año. Sí. En ninguna democracia del mundo. No, esos son... En ninguna democracia de un país que no está en guerra. Así es. ¿Sí? Así es. Y eso que no hablamos de los periodistas, donde en México mueren más que en zonas de conflicto armado en el mundo entero. Entre Siria y Afganistán mueren más en México
de los que mueren en zonas de conflicto. Joaquín, ha sido un agrado, un placer estar contigo. Usualmente lo hacemos por teléfono, pero esta vez tuve el privilegio de poder acompañarte. El privilegio es mío, ya sabes que aquí siempre tienes un espacio abierto. Muchas gracias. Gracias, doctor, que estés muy bien. Joaquín. El doctor José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Su tweet es @JM Velasco Vivanco, perdón, @JM Vivanco, obviamente. O sea, corrido. @JM Vivanco HRW. Así es. Ahí está. Perfecto. Para que entre en comunicación con él, denuncias, ideas, saludos, lo que se le ocurra. Ahí lo tiene al alcance de los dedos. Gracias, que no de las manos. Que esté muy bien.